familias invitadas y le decían a su mamá: venimos porque tu hijo nos invitó a la fiesta. Mi abuela volteaba y le echaba unos ojotes así de que te voy a... Sacaba no sé de dónde unas monedas y le decía: corre a la fonda a comprar 2 platos de mole. Y mi papá salía corriendo, mi abuela atendía a las familias, se iban, y entonces sí venía la bendición para mi papá. Cada año hacía lo mismo, le daban su bendición, pero eso es solamente una historia. La oímos y la hemos oído muchísimas veces y causa risa a nuestras vidas, pero no es algo que deje un legado en nuestra vida y en nuestro corazón. Cada vida cuenta una historia, pero no todas dejan un legado. Un legado verdadero no solo es lo que dejas, sino en quién o a quién se lo dejas. Una herencia se deja, pero un legado se construye. Una herencia se deja, pero un legado se construye cuando tus hijos, cuando nuestros hijos, cuando nuestras siguientes generaciones nos ven que en verdad desgastamos nuestra vida y que en verdad testificamos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. No solo es dejarles una carrera o riqueza, son preceptos eternos que cambiarán generaciones. Recuerdo que mi mamá platicaba de la historia y el legado que dejó una bisabuela. Se levantaba a las 5 de la mañana, despertaba a mi mamá y se iba caminando, no sé, como de aquí a 3-4 kilómetros, y subían un cerro donde había un nacimiento de agua, y allí se bañaban, y allí a las 6 de la mañana ofrecían su ayuno, y regresaban, hacían sus actividades, trabajaban, y a las 6 de la tarde volvían a subir, se volvían a bañar y entregaban su ayuno. Y subir ese cerro no es subir las escaleras de aquí de la iglesia. Y es un legado que debería de estar en nuestra vida y en nuestro corazón o en la vida de mi familia. Enseñamos lo que sabemos, transmitimos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Porque es bien fácil que yo le diga a mis hijos: levántate a la oración, y yo me quede dormido. Y me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Y qué cree que me han dicho esos días? Lo mismo que tus hijos te deberían de decir cuando usted no se levanta a la oración. Los hijos deberíamos de retar a los papás y decirle: pues no que estás desgastando tu vida, no que Dios es el dueño de tu vida. En esta semana tuve la oportunidad de platicar con varios empresarios allá en Guadalajara. Uno de ellos decía: estoy muy contento, estoy muy orgulloso, porque el legado que le dejo a mis hijos no solamente es las empresas que les he heredado, sino el ejemplo de perseverancia y tenacidad. Es un hombre que acaba de cumplir 81 años y a las 3 de la mañana se levanta, y a las 6 de la mañana está desayunando, y a las 7 de la mañana está abriendo su negocio. ¿Tiene necesidad? Por supuesto que no tiene necesidad alguna. Y dice: y mis hijos vienen siguiendo mis pasos, están trabajando desde las 7 de la mañana. Legado. Pero al mismo tiempo se platicaba con otros empresarios, y de repente recordábamos, y me decía uno de ellos, el dueño del sector autopartes más importante de México, y yo pensé que no se acordaba de mí, hasta de mi nombre, y platicamos porque se demoró el vuelo 2 horas, y ahí estuvimos platicando como 2 horas, y me dice: ¿te acuerdas de esta empresa? ¿Qué pasó? Y llegamos a una conclusión: los padres solamente les dejaron empresas y riquezas, pero no un legado. Esas empresas, 5, 10, 15 años, tronaron, quebraron. Me platicó de un caso de una de las empresas, no mencionó el nombre, no recuerdo, más prósperas, no del sector autopartes aquí de Monterrey. Hoy la viuda está vendiendo una casa porque no tiene ni siquiera para pagar el mantenimiento de esa casa, y espera que con eso pueda vivir los años de vida que le quedan, porque sus hijos fueron herederos de empresas grandísimas de millones de dólares, pero les dejaron empresas, dinero, pero no un legado. Diga conmigo: un legado.
Abraham dejó fe, y eso lo ha visto en el video que ha subido la red Cornerstone. Moisés dejó obediencia, David dejó pasión, Pablo dejó determinación y Jesús nos dejó vida eterna. Vida eterna. Así que esta mañana, iglesia, legado, hay 4 cosas que impactaron mi vida en el Congreso de Pachuca, y solamente quiero hablarle de 3. La cuarta quizás la pastora la vaya a predicar, porque estuvimos platicando en estos días y creo que ella la va a estar predicando en unos días más. Número 1, el mensaje de la cruz de Cristo. Número 2, una vida de oración. Número 3, honra y honor. Y el número 4, la fe y el mover profético. Hablemos número 1, el legado, el mensaje de la cruz de Cristo. Diga conmigo, el mensaje de la cruz de Cristo. Mateo 16, 24. Si trae su Biblia, si no lo van a proyectar. Mateo 16, 24. ¿Está allí? Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, diga yo soy ese uno, quiere venir en pos de mí, que se niegue su hermano, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos han iniciado alguna vez alguna dieta y la han mantenido permanentemente? Bueno, ¿cuántos han iniciado una dieta y ahí 3 horas después ya, o 3 días después, 3 semanas la han roto? Ok. Porque usted sabe, iglesia, que a su pastor le encanta, le fascina el pan de dulce. Negarme al pan de dulce. Hoy en la mañana pequé por culpa de Valeria. Estaba comiendo unos pancitos ricos con chocolate. Pastor, ¿quiere uno? No, ya estoy dejando el pan. Ande, nada más uno. Volteé y vi que no estaba la pastora viéndome y dije: Señor, en tu nombre. Estaba chiquito. Pero cuán difícil es. Yo no batallo, y no batallamos mi esposa y yo, para dejar la soda, la sal, el azúcar. Pero para dejar el pan me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Porque me es difícil negarme a un pan de dulce. A un pastel no tengo problema en eso. Pero sí que un pastel. Si usted me dice no hay carne y le voy a dar unos huevitos estrellados, puedo negarme a la carne, pero no me puedo negar tan fácil al pan de dulce. Pero Jesús le está diciendo: el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niégate a seguir en las cobijas. Niégate a... ¿Sí me estoy explicando? No quiero ser tan directo y pisar callos, pero sí me está entendiendo, sí me estoy explicando esta mañana. Niégate a lo que más amas, que te impide seguir a Cristo. Si el pan fuera un motivo muy grande para que yo siguiera a Cristo, híjole, estaría reprobado. Pero si hay algo en tu vida que te cuesta trabajo dejar, pero eso algo te impide seguir a Cristo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. El legado de Jesús no es su poder ni su autoridad, es su cruz. El legado que dejó Jesucristo fue su cruz. Y no podemos entender el poder de la cruz si no entendemos el peso de la cruz. Y cuando digo la cruz, no me refiero solamente a la cruz, al madero, sino me refiero al mensaje del poder de la cruz que Jesucristo conquistó para nosotros en esa cruz y resucitó al 3er día para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. Pero para no decir toda esa expresión, voy a decir el poder de la cruz. Diga conmigo: el poder de la cruz.
Así que antes de que Jesús triunfara en la cruz, primero tuvo que cargar el peso de la cruz. Los historiadores, los eruditos de la palabra de Dios calculan, estiman que la cruz que cargó nuestro Señor Jesucristo pesaba entre unos 130 y 140 kilogramos, quizás el doble del peso de Jesucristo. Así que si usted pesa 80 kilos, quisiera verlo cargando 160 kilos. Si usted está más delgadito y pesa 50 kilos, quisiera verlo cargando 50 kilos. Perdón, 100 kilos. Y si usted pesa 50 kilos y se atreve a cargar 100 kilos, no creo que venga cargando 100 kilos así erguido, derechito, ¿verdad? ¿Cómo tendría que venir? Inclinado. Si la cruz no te dobla, es porque no la estás cargando. Si la cruz no te dobla, es porque no lo estás cargando. En nuestro México, en ciertas regiones es muy fácil ser cristiano. Salió de su casa, alguien lo estaba esperando por causa de que usted es cristiano para darle unos trancazos. A alguien en estos últimos años le han quemado su casa, su carro, golpeado a su esposa, a sus hijos por causa del evangelio. Pero usted va a las sierras de Oaxaca, de Acapulco, donde se rigen por usos y costumbres, y allí ser cristiano es a costa de tu propia vida. Quiere decir que ellos están cargando el peso de la cruz. El peso de la cruz debe de ser mayor que tú. El peso de la cruz debe de ser mayor que tú, para que entendamos que nos podemos presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores con una actitud de humildad. La cruz debe de pesar más que nuestro ministerio. Yo no soy importante en este lugar. Lo más importante es la cruz de Cristo. Ahorita que toqué aquí me di cuenta que traía el otro micrófono, pero bueno, ya le sigo con este. Ya ni los minutos que ocupo para ponerlo, pero bueno. Pedro, ¿por qué no me dices algo? Culpa es de Pedro, la culpa es de Pedro. Quien puede cargar el peso de la cruz califica para poder ver el poder de Jesús. Porque solamente aquellos que cargamos el peso de la cruz podemos ser testigos del poder de la cruz en nuestras vidas. Amén. Así que, iglesia, es importante que tú y yo podamos dejarle a nuestros hijos un legado de lo que es la importancia del mensaje de la cruz de Cristo. Podamos dejarles un legado de lo que es cargar el peso de la cruz, porque si cargamos como primera generación, como padres, el peso de la cruz, y nuestros hijos nos ven que nuestra actitud es ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, con humildad, con sencillez de corazón, habremos dejado un legado para sus vidas que impactará su corazón, y dirán: yo quiero también cargar el peso de la cruz. Pero si es más importante cargar el peso de las cobijas que el peso de la cruz, tus hijos les habrás dejado un legado de cobijas sobre ellos, pero no una cruz sobre ellos. Número 2, algo que habló a mi vida y a mi corazón en los días que estuvimos en el Congreso de Pachuca. Sería bueno que fuera ahorrando, iglesia, y pudiera acompañarnos el próximo año, porque todo lo que le podamos platicar, Pedro, Liz, Sari, mi esposa y yo, es como una pequeña película de lo vivido, la realidad de lo vivido, la manifestación de la presencia de Dios. Ver y escuchar cantar a no sé cuántos cientos de pastores, que muchos la están batallando, que muchos están teniendo una situación complicada. Oírlos cantar, que están desgastando sus vidas, es otro mover. Número 2, el legado de una vida de oración. Abra su Biblia, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Se nos ha predicado mucho de este pasaje. Y dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, se arrodillaba, se arrodillaba. Y todavía no había venido Jesucristo, pero él ya estaba cargando el peso de la cruz. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Y oraba, se arrodillaba, oraba y daba gracias. Se arrodillaba, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Subraye esa última expresión, como lo solía hacer antes. Días antes del Congreso, el apóstol Ofir nos pidió que las iglesias nos uniéramos a un tiempo de oración, de ayuno, por causa de este Congreso, y así lo hicimos. Cornerstone Monterrey escogió un día para orar y para ayunar, para que ese Congreso Dios nos diera una bendición, nos visitara, hablara a nuestras vidas, toda la logística se diera en un perfecto orden. Los que viajábamos de diferentes ciudades, diferentes poblaciones, llegáramos sin contratiempo. Y aún así hubo un contratiempo con el autobús de Cornerstone Acapulco, que un taxista lo chocó y estuvieron parados allí un buen rato hasta que el poder de Dios se manifestó y se solucionó, y llegaron tarde, pero por causa no por causa del sueño, llegaron tarde por causa de un accidente. Y todos los pastores de la red Cornerstone nos conectamos, ya llevamos varios años conectándonos 2 veces al mes a las 5 de la mañana para orar vía la plataforma de Zoom. Y como iglesia llevamos también algunos ya años, quizás ya algunos años orando. Primero fue 2 veces al mes, hoy se las pusimos ya más fácil, 1 vez al mes a las 5 de la mañana. Por favor, conéctese a la oración. Y si puede prender su cámara, prenda su cámara. Nuestro propósito, o el propósito de Pedro y Liz, que dirigen la oración, no es decir, ay, está con pijama. No, el propósito, ay, tráelos. No, el propósito es que nos podamos unir a orar. Sería bueno que se sentara en una silla, no en su cama, y estuviera ahí orando. No, sería bueno que lo hiciera. Es de 5 a 6 de la mañana, 1 vez al mes. Que tus hijos te vean orando, no 1 vez al mes, o sea, que te vean orando. Hijos solteros, pregúntale a tu papá y a tu mamá, ¿te conectaste a la oración? Si no te conectas, ¿por qué habría yo de conectarme? Tenemos que dejarles un legado. Qué bueno que les dejamos una carrera, una casa, bienes materiales, pero dejémosle un legado de oración. Si yo me atrevería a hablarle a mis padres o a mi mamá un día entre 6 y 8 de la mañana, no me va a tomar la llamada, porque ella está orando como entre 5 de la mañana y 8 de la mañana. Todos los días 3 horas de oración tiene en la mañana y unas 2 horas en la noche. Claro, ya no tiene, pero es un legado que nos ha dejado y que sigue impactando mi vida. Como iglesia local, todos los domingos subimos a las 10:20 de la mañana a la planta alta a orar. Lo invitamos a que suba a orar con nosotros. Y continuamente usted me va a escuchar decir, no deje de orar, persista en la oración, por favor ore con su cónyuge y ore por su cónyuge. Espero que los matrimonios de esta casa lo estén haciendo, que ore con su cónyuge, que no es lo mismo orar con mi cónyuge que orar por mi cónyuge. Y espero que usted haga las 2 cosas. Y ahí es donde la esposa le dice, viejo, ¿cuándo vas a orar por mí? ¿Oh? Nos preparamos, iglesia, todos los días, y hacemos iglesia todos los días cuando testificamos del poder y del amor de Dios. Así que no solamente hacemos iglesia los miércoles, los domingos, los sábados, sino todos los días podemos orar. Quiero rápidamente, no me voy a detener mucho en este punto. 3 cosas que produce la oración, 3 cosas. Puede producir más, definitivamente. Voy a hablar de 3 cosas que produce la oración. Apúntela rápidamente si va a apuntar. Número 1, intimidad con el Padre. Número 2, produce fortaleza. Y número 3, desarrolla sensibilidad espiritual. Número 1, intimidad con el Padre.
los que somos casados y estamos íntimamente con la esposa, durmiendo en la misma cama y hablamos en voz bajita, solamente nos oímos los dos porque estamos juntos, estamos en la intimidad. Así que significa que cuando tú y yo oramos y esa oración produce intimidad con el Padre, significa que el Padre nos oye. Significa que hemos podido desarrollar comunicación. La oración que te da revelación es la oración íntima, porque hay cosas en el matrimonio que solamente se las contamos al esposo o a la esposa estando en ese momento de intimidad. No me refiero a la relación sexual, sino a la intimidad que tenemos de estar juntos, cerca. Hay cosas que no ventilamos delante de nuestros hijos porque o nos hacen burla o se mofan de nosotros o cualquier otra cosa, o no necesitan saber algo que está pasando, pero se lo cuentas a tu esposa o se lo cuentas a tu esposo. En ese momento de intimidad que están, hay revelación. Así que la intimidad, la oración de intimidad produce revelación. La intimidad con Dios da a luz la voluntad de Dios, porque es en ese momento de intimidad, de relación, de oración con Dios que podemos conocer la voluntad de Dios. Pero no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, aunque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no tenemos esos momentos de intimidad, de oración con Dios, porque allí es donde Dios va a revelar sus planes. Ay, pastor, me está yendo mal. ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no tienes intimidad en la oración con Dios? Por lo tanto, no te va a revelar sus planes, su voluntad. Él se la va a revelar a los hijos que están cerca de su corazón. Por ejemplo, ¿se acuerda que en la última cena estaban en la misma mesa, en el mismo salón, en el mismo lugar? Y Pedro, que estaba ahí sentado, le dijo a Juan: pregúntale a Jesús esto. ¿Por qué no se lo preguntas tú? Porque Juan estaba recargado en el pecho de Jesús. Como quisiera en la oración estar recargado en el pecho de Jesús y no solamente oír el latido de su corazón, sino saber su voluntad. Porque su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Número 2, produce fortaleza. No podemos hacer la obra de Dios si no nos fortalecemos en Dios. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, no sabe toda la carga de trabajo que tuve, y pone su cara de desesperado, de angustiado, de maltratado, etcétera, etcétera. Te falta orar, porque la oración produce fortaleza. ¿Usted cree que yo no me canso? Después del Congreso de Pachuca, ¿usted cree que Pedro llegó a descansar y ahora sí voy a ir a echarme una carnita asada? Llegó a su tormentoso cierre de mes. ¿Fue fácil? Pues por supuesto que no. Pero la oración es la que nos fortalece. ¿Usted cree que yo no estoy cansado de viajar? Llevo 30 años, 30 largos años. Y una acción platicaba con apóstol Ofir y me dice: ¿no te han cansado los viajes, Efra? Desde que hace muchos años. Pero si algo nos ha mantenido vivos es la oración. Porque si usted me dice: ¿no tiene sueño? Sí, por supuesto. En la mañana me andaba quedando dormido en la escuela dominical, como muchos de ustedes están quedando dormidos ahorita. La pastora me despertó diciendo que iba yo a dar un resumen y me desperté. La historia dice que Martín Lutero oraba antes de iniciar su día. Jesús siempre oraba también al iniciar y al terminar su día. Si Jesús siendo el Hijo de Dios oraba todos los días, ¿qué nos hace pensar que tú y yo estamos exentos de no orar todos los días? Si Jesús oraba y pedía la voluntad del Padre, ¿qué te hace pensar que tú y yo podemos orar para exigirle que se haga nuestra voluntad? Necesitamos dejar un legado a nuestros hijos de lo que es verdaderamente orar. Hace unos días tocó mi corazón una expresión que dijo uno de mis hijos. Paso en la mañana por su recámara
pero nada más te oigo a ti, mamá, que estás orando. Es que yo no necesito levantar tanto la voz para orar, pensé, no, pero yo oro primero y cuando se levantan ellos, pues ya terminé de orar y luego sigue mi esposa, por eso no me oyen, ¿no? Pero nuestros hijos necesitan vernos orando. Si tus hijos no te ven orando, el día de mañana ellos no estarán orando, ellos no estarán buscando a Dios. Produce fortaleza. David lo expresaba de la siguiente manera: Salmo 55, 17, tarde, mañana y a mediodía, tarde, mañana y a mediodía, tarde, mañana y a mediodía. Diga conmigo: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y Él oirá mi voz. Tenemos que estar seguros que si yo oro tarde, mañana y a mediodía, Él va a oír mi voz. A la gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no le da pena pasar por una iglesia, ver unos y echarse ahí. No les da pena. No les da pena estar en una mesa y hablar malas palabras después de haber echado la cruz a su comida. Pero a mí nos da pena decir gracias Dios por el alimento. ¿Por qué nos debería de dar pena? Estaba esta semana platicando con un compañero, íbamos en su carro a una reunión, a una cena, y habla con su novia por teléfono y dice: sí, ya te lo confesé a ti, no hice nada malo, pero vengo con mi compañero Efraín. Me dijo: tú eres pastor, ¿verdad? Le dije: sí. Si yo te voy a confesar con él, a ver si me absuelve. Y ya cuando me contó la historia, aproveché para decirle: qué bueno que eres transparente con tu novia. El ocultarle cosas como esta, si se te hace fácil ahorita que eres novio, cuando te cases con ella, le ocultarás más cosas. Pero la oración produce fortaleza. Número 3, la oración desarrolla sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual se desarrolla a través del discernimiento. Si oras todos los días, no solo serás sensible a las necesidades, sino ayudarás a suplir esas necesidades. Porque entonces, cuando oras y adquieres sensibilidad espiritual, tu necesidad es importante, pero sabes que Dios la va a solucionar, que Dios va a suplir. Y entonces te enfocas en suplir otras necesidades, porque sabes que tu necesidad será suplida. La oración, iglesia, es más que pedir y pedirle. La oración es más que pedir y pedirle. Este es de Pastor Ofir, Apóstol Ofir. Si tú buscas a Dios solo para que resuelva tus problemas, te estás volviendo en un idólatra. La expresión del pasaje de Daniel que acabamos de leer dice que oraba 3 veces. Oraba y daba gracias. Oraba y daba gracias. Que tu oración de oración sea una oración de gratitud. Que siempre comience con una oración de gratitud. Todas las mañanas mi esposa y yo estamos orando y empiezo con gratitud. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por esto. Gracias por aquello. Y ya después de que le dimos gracias a Dios, entonces sí, pide, intercede, haz lo que tengas que hacer. Pero la expresión que le dije que subrayara de Daniel dice: ¿cómo lo solía hacer antes? ¿Antes de qué? ¿Cómo lo solía hacer antes de que llegara a esa edad? Antes de ser llevado cautivo a Babilonia, como lo solía hacer antes de que le pusieran ese edicto, como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel ya oraba antes. ¿Desde cuándo? Desde antes. Y como dicen en Oaxaca, desde anenantes. Desde antes ya estaba orando. La pregunta es: ¿Quién le enseñó a Daniel a orar? Para que desde
de ser llevado a Babilonia, para que antes de llegar a esa edad de joven, para que antes de tener ese problema del edicto, él ya estuviera orando. No lo dice la Biblia, pero entendemos que hubo en la vida de Daniel sus padres que le enseñaron a orar, para que cuando vinieran tiempos difíciles, complicados, él nos escribiera un WhatsApp, un mail a sus papás. ¿Qué voy a hacer? Él ya sabía lo que tenía que hacer, porque lo solía hacer antes. Iglesia, quiero ver una generación de papás, de mamás, que nos levantemos y le enseñemos a nuestros hijos a orar, para cuando llegue el momento del conflicto, de la prueba, del examen, de la situación difícil, para que cuando se casen y vengan problemas en su matrimonio, ellos puedan orar como lo solían hacer antes sus papás. Recuerdo muchas veces haber oído esta expresión de mi papá. Cuando había un problema en casa, alguna necesidad, necesitamos cambiar la lámina de cartón, porque la casa que vivíamos era muy humilde, teníamos lámina de cartón, y cuando llovía y caían unas granizadas, yo siendo el más chico lloraba. Pensé que mi casa se iba a inundar, pensé que los aires de febrero se iban a llevar el techo, y lloraba y me colgaba para que no se llevara el aire. Pero oí a mi papá decir esta expresión: vamos a orar. Pero necesitamos comprar láminas de cartón, de asbesto. No sé si había mucha mejoría, pero bueno, cuando ya había placa, losa, como se llame, ya como que descansó uno, dice, ya no es tan fácil que se la lleve el viento. Pero siempre oí esta expresión de mi papá: vamos a orar. Y cuando viene alguna necesidad en mi vida, legado es poder poner en práctica lo que un día aprendiste de tus padres, que los ayudó a salir de un problema. Vamos a orar. Y he oído el testimonio de mis hijos cuando dicen: y tenía esto y me acordé y dije, voy a orar. Que les dejemos a nuestros hijos un legado de lo que es la oración. Dejemos un legado de oración. Lo único que te vas a llevar cuando te mueras es tu relación con Dios. Sin embargo, hay personas que no oran porque están enojadas con el Padre, porque no les ha contestado su necesidad. Estoy enojado con Dios porque no ha sanado, no ha salvado, no me ha dado la casa, no me ha dado la esposa, no me ha dado esto, no me ha dado aquello. Y están enojados con Dios, y por causa de su enojo, de su molestia, no quieren orar. No pasa en este lugar, pero pues en otros lugares pasa. Pero que este día, si pasa en tu vida, puedas decirle: Padre, no estoy molesto contigo, no estoy enojado contigo, no me puedo molestar ni enojar con Jesús, que me ama, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, que me perdonó todos mis pecados, que me ha dado vida eterna. Padre, si con alguien estoy molesto, debería ser conmigo mismo por no mantener una vida de oración. Si con alguien deberías de estar molesto, no es con tu pastor que te da consejo, que te da disciplina, que te da instrucción para formación. Si con alguien deberíamos de estar enojados, yo no debería de estar enojado con mi pastor cuando me llama la atención, cuando me da corrección, cuando me da instrucción, cuando me da disciplina. No debería de estar enojado con él, no debería de estar enojado con Dios. Debería de estar enojado conmigo mismo. Conmigo mismo debería de estar enojado por no mantener una vida de oración. Debería de estar enojado conmigo mismo por no dejar que Dios sea el dueño de mi vida, por no dejar que mi vida se desgaste por causa de la cruz de Cristo. Así que no se enoje conmigo, iglesia. No salga de aquí diciendo: chale, el pastor les cortó la transmisión. No, enójese con usted mismo por no mantener una vida de oración, y rétese a usted mismo frente al espejo de la palabra de Dios, diciendo: voy a dejar a mis hijos un legado de lo que es la cruz de Cristo, de lo que es una vida de oración. Amén. Que nuestras siguientes generaciones nos vean orando. Número 3, el legado de honra y honor. El legado de honra y honor.
Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 y el versículo 7. ¿Está aprendiendo, iglesia? ¿Está aquí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no elegí ser pastor, Dios me puso como pastor, porque si le soy sincero, mi esposa y yo al principio no queríamos ser pastores. Venimos a Monterrey a hacer lana, no hicimos lana, nada más hijos, pero aquí estamos porque entiendo que fue Dios el que me llamó, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siguiente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que honra, honra. Dejemos un legado de honra y honor en nuestras siguientes generaciones. Durante nuestro congreso en Pachuca fuimos testigos de varios momentos inolvidables, de una manifestación gloriosa del poder de Dios que quedó grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero algo que quedó grabado en nuestra mente y en nuestro corazón es ver la vida del apóstol Ofir, un verdadero hijo en la fe, honrando la vida de su padre espiritual. ¿Nos pueden proyectar las fotos? Están en el Facebook. Solamente quiero ponerle 2 fotos y después continúo. ¿Sabe qué estaba haciendo el pastor Manzano? Qué bueno que también corté esa transmisión. Estaba llorando. Ver que su hijo, apóstol Ofir, el que tiene lentes, estaba teniendo un momento, ¿cómo se puede decir? Memorial, especial. Porque cuando alguien se muere, a veces le hacemos una reunión para recordar, ¿cómo se dice? En honor de un homenaje póstumo. Ella no lo escuchó, ya está. Y ahí el hijo y el papá, el hijo y los familiares hablan, fue una buena persona, hizo aquello, pero ya no lo escuchó. Pero qué bueno que pudimos honrar la vida del apóstol Marzano y ser testigos de ese momento todavía en vida. Por cierto, este es gratis. Ayer en el estudio de jóvenes, ellos hablaron cosas buenas de cada uno de sus padres. Y la tarea fue que llegaran y buscaran un momento con los papás y le dijeran: papá, ¿cómo era? Papá, las virtudes, te admiro por las virtudes que tienes, te admiro porque eres. Y sabe, cuando estábamos nosotros aquí y oía a mis hijos como que, claro, por supuesto. Espero que hayan hecho la tarea los jóvenes, si no, cuando llegue a casa bendígalos y ya después que hagan la tarea, ¿no? La siguiente. Ya. Iglesia. Era la vida de su hijo en la fe, apóstol Ofir, honrando la vida de un hombre que es su padre espiritual, su mentor, su guía, su maestro, por 40 largos años. Pastor Ofir anda como en los 55, échale cálculos. A la edad de 14 años lo tomó siendo un joven, un niño todavía. ¿Quién tiene 14 aquí? Jesús, ¿tú cuántos tienes? 15, un poquito. Ayer, como si llegara Alberto y Magali y le dijeran al pastor Manzano: le entrego a Jesús para que usted lo forje. Jesús, me vas a cargar la maleta, me vas a cargar el portafolio y te vas a traer el teclado, porque donde voy a ir vas a tocar y vas a cantar y vas a ministrar. Y apóstol Ofir dice: recuerdo que nunca me dejó a pastor Manzano hospedado en un hotel. Siempre era en casas, en cartones,
en tierra, pero nunca me dejó en un hotel. ¿Lo ha de haber regañado? Más de una vez quizás lo regañó, y los que conocemos al apóstol Manzano sabemos cómo regaña. ¿Usted cree que más de una vez apóstol Ofir no dijo, no, ya, ¿por qué lo voy a aguantar? No, ya. 40 años después, lo sigue amando, lo sigue honrando y lo sigue procurando como el primer día que lo conoció. Aquí uno como pastor les dice algo y a los 3 días se van, pero bueno, ese es otro mensaje. Ver ese tipo de honor me llevó a decir, en unos días más, en unos meses más, vamos a cumplir 18 años como ministerio. 18 años que tenemos mi esposa y yo de caminar al lado, de la mano, bajo la cobertura y bajo la dirección de nuestros pastores Rubén y Leti Peña, pastor Ofir y pastora Tere. 18 años. ¿Me ha regañado? Sí, por supuesto. ¿Me ha llamado la atención? Esto después lo editan. Una ocasión me dijo así, pastor Rubén, si como tratas a tu esposa vas a tratar a la iglesia, dímelo, y ahorita me voy a Monterrey y me entregas las llaves y todo lo de la iglesia, porque yo soy tu pastor. Estuve a punto de entregarle las llaves. Lo más fácil es decirle, gracias pastor, ha sido una bendición trabajar contigo, terminó nuestra relación y ahora sí, voy a buscar otra cobertura. Eso es lo más fácil. Oré, hermanos, y Dios, eso es lo más fácil. Pero lo más honroso es caminar con el hombre que Dios puso arriba de ti para que te guíe, para que te enseñe, para que te instruya, para que te regañe, para que te dé tu recia, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. El aniversario número 18 no solamente es para celebrar como iglesia, sino para honrar la vida de un hombre y de una mujer que me amaron a mí y a mi esposa, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falta de experiencia, y que yo los sigo amando a pesar de sus errores, a pesar de sus errores, los sigo amando, porque no nos enfocamos en los errores de ellos, resaltamos sus virtudes. Honor es amar a una persona y perdonarla aunque tenga errores, porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros y dio su vida, a pesar de que tú y yo le seguimos fallando, a pesar de que tú y yo cantamos que tú eres el dueño de nuestras vidas y que por ti me estoy desgastando, y Él nos sigue amando. Así que el aniversario 18 será para honrar la vida de nuestros pastores, porque es una bendición y un privilegio caminar con ellos. Tus batallas y tus conflictos son del tamaño de tu unción. Y eso lo puede decir un hombre del calibre del apóstol Ofir, que peleó las batallas de su pastor en aquella época. 40 años después, la unción que tiene el apóstol Ofir lo ha llevado a ser uno de los predicadores más sobresalientes en nuestra nación. Y no es todo lo que Dios le prometió, porque aún hay más. Pero él no podría decirnos nada de honor si no hubiera honrado la vida de un hombre que Dios puso para que lo pastoreara. Si tú peleas las batallas de tu pastor, el pastor de pastores peleará por tus batallas. Cuando muchos dejaron al apóstol Benjamín Manzano, el apóstol Ofir permaneció a su lado. Yo conozco esa historia porque me la contaron ellos. Hasta ahí nada más les puedo decir. No podemos construir y dejar un legado si primero no honramos a nuestras autoridades.
Uno de los privilegios más grandes es poder, es uno de los privilegios, no es el más grande, pero es uno de los privilegios más grandes, es poder pelear las batallas de nuestros pastores. Hoy viene un reto para la vida de nosotros como pastores, y es que vamos a servir a partir del mes de septiembre, mañana. Dios santo, nos escogieron para discipular matrimonios de pastores de toda la red Cornerstone. Porque somos muy sabios, porque tenemos una iglesia muy grande, porque algo Dios puso en el corazón del apóstol Ofir, apóstol Tere, que nos eligió y nos llamó para ser parte de este grupo donde vamos a pelear a su lado las batallas. Y mi esposa y yo decidimos pelear esa batalla, la batalla de nuestros pastores, sabiendo que Dios va a pelear nuestras batallas. Así que ore por nosotros. Una manera de honrar mi vida y la vida de mi esposa como sus pastores es orando por nosotros, no hablando de nosotros. Hay mucha diferencia entre orar por nosotros y hablar de nosotros. Fue Dios, iglesia, el que me llamó a un ministerio pastoral. Usted no me eligió, fue Dios el que me llamó. Y le pido que ore por nosotros, porque el diablo siempre va a atacar el sentimiento de los pastores, porque quiere que nos equivoquemos en la predicación de la palabra y que le fallemos a Dios. Una manera de honrar mi vida como su pastor es amando, respetando el ministerio de mi esposa y de mis hijos. Si alguien me honra, está bien, acepto esa bendición, pero no la busco ni la exijo. Jamás la he buscado y jamás la he exigido. Al apóstol Ofir, delante de usted yo le digo el apóstol Ofir, pero cuando estoy con él le digo pa o papá, porque es mi padre. Él nunca me dijo, tienes que decirme papá. Nunca me dijo, tienes que decirme apóstol. La honra no se exige ni se busca. La honra se da cuando sabes honrar. Los pastores, iglesia, no buscamos que los reflectores estén en nosotros. Buscamos que los reflectores te lleven a la cruz de Cristo. Moisés no escribió en primera persona y dijo, yo abrí el mar, yo golpeé la roca y salió agua, yo recibí las tablas, yo fui el único que subió a la montaña y bajé con el rostro resplandeciente. Así que si mi nombre no lo menciona mi pastor, no pasa nada. No es relevante para nosotros. Yo lo seguiré amando y honrando. Si no nos hubiera escogido a mí, a mi esposa, para estar en este grupo de discipulados, no pasa nada. Porque nosotros mismos vamos a tener que tomar otro discipulado. Hay como 10 discipulados. Y discipulado no es lo mismo que un curso. Es un curso, te da información, pero un discipulado te da transformación. Si pastor Ofir, apóstol Ofir no me hubiera elegido a mí, a mi esposa, no pasa nada. Yo lo seguiré amando y lo seguiré honrando. Sería deshonroso llegar a decirle a mi esposa, chale, ya ni nosotros que lo llevamos a los mejores restaurantes y miran y nos toman. Hablar de mis pastores no es honor. Honrar la vida de nuestros pastores y autoridades es verlas como Dios las ve. Honrar la vida de nuestros pastores es perdonarlos en la misma manera que Dios nos ha perdonado. Honrar la vida de nuestros pastores es amarlos en la misma manera que Dios nos sigue amando. ¿Su pastor tiene errores, iglesia? Sí, por supuesto. No soy perfecto. Caminamos y nos esforzamos hasta llegar a la altura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. Pero honrar la vida de un hombre es amarlo a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Pastor Ofir, Pastor Rubén, ¿tienen errores? ¿Tienen defectos? Sí, por supuesto. Pero no me enfoco en ellos.
Los tengo que ver como Dios los ve. Póngase de pie, iglesia, y hablemos de la conclusión entonces esta mañana. Una herencia se deja, pero un legado se construye. Qué bueno que puedes dejarles una carrera a tus hijos. Si les puedes dejar una casa, qué bueno. Si les puedes dejar un carro, qué bueno. Pero si les puedes construir un legado, sería excelente. Todavía tenemos no sé cuántos años de vida o días o semanas de vida Dios tenga para nosotros, los que ya somos padres. Pero esforcémonos por dejarles construido un legado para ellos. Que cuando ya no estemos en este mundo, ellos puedan recordar que les dejamos un legado, el legado del mensaje de la cruz de Cristo. Que cuando ellos tengan problemas, digan: mis padres cargaron el peso de la cruz, se humillaron delante del Rey y su vida de oración los mantuvo firmes. No puedes entender el poder de la cruz si no entiendes el peso de la cruz. Y quien puede cargar el peso de la cruz califica para poder ver el poder de Jesús. Dejémosle un legado del mensaje de la cruz de Cristo. Dejémosle un legado de una vida de oración. Que tus hijos, que nuestros hijos nos vean orando, que nos vean leyendo la palabra de Dios, que nos vean cómo derramamos nuestro corazón ante la presencia de Dios y cómo decimos: wow, teníamos este problema, pero en la oración llegó una revelación. Para que cuando ellos tengan que enfrentar los conflictos de la vida, puedan decir: voy a orar, porque yo sé que Dios me va a responder. Dejémosle en la oración, acuérdate, 3 cosas: intimidad con el Padre, fortaleza, sensibilidad espiritual, el legado de la honra y el honor. No podemos construir y dejar un legado si primero no honramos a nuestras autoridades. Si tus hijos te ven hablando mal de tus autoridades, llámese jefe de trabajo, gobierno, y obviamente pastores, el día de mañana hablarán de ti en la misma manera que tú has hablado de las autoridades. Saldrán de un trabajo, de otro trabajo, de otro trabajo, porque no podrán honrar la vida de sus jefes. Esta semana que estaba en Guadalajara, los compañeros empezaron en una reunión que tuvimos, no estaba el director, el jefe, enfocarse en los errores y empezarlo a criticar. Y me dicen: ¿tú qué piensas? Yo lo único que sé es que todavía tenemos trabajo, que nunca nos ha restringido un gasto, que nos sigue pagando en avión donde tiene que pagar en avión, que nos sigue dando un servicio de celular y que nos sigue aguantando aunque no lleguemos a nuestros presupuestos. Pero no quiere decir que nos vamos a tirar a la hamaca. Hagamos algo por salir adelante. No nos enfoquemos en sus errores. Algunos les gustó, otros se fueron enojados, pero me enfoco en esa parte, porque si no estaría deshonrando a una autoridad, y en el deshonor jamás habrá bendición. Le doy gracias a Dios porque fue Dios el que me llevó a esta empresa. Él me contrató. Nunca he tenido un problema con él que me diga: Efraín, estás comiendo mucho, Tengo un presupuesto y jamás me he pasado de ese presupuesto. Jamás me ha dicho: Efraín, ¿por qué andas invitando a los clientes a comer? Nunca me ha dicho: oye, ¿por qué gastas en avión? La política dice, pero qué bueno que... Y prefiero enfocarme en la bendición que ha representado ese hombre para mi vida y para mi matrimonio, para mi familia, que enfocarme en sus defectos. Oro por él y le pido: Dios, dale sabiduría, ayúdale para que él y nosotros podamos tener estrategias nuevas y que puedan dar buenos resultados. Dejémosle a nuestros hijos un legado de lo que es el mensaje de la cruz de Cristo, una vida de oración y una vida dando honor y honra. Honor a quien honor merece y honra a quien honra merece. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, todo ojo cerrado. Padre, esta mañana oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos como padres
que cada mamá, cada papá podamos dejar un legado. No sabemos, Padre, cuándo vienes por tu iglesia o cuándo vienes por alguno de nosotros, pero permítenos que el tiempo que tenemos lo podamos aprovechar para construir un legado en la vida de nuestros hijos. Permítenos construir ese legado del mensaje de la cruz de Cristo, ese legado de una vida de oración y ese legado de una vida dando honor y honra a quien honor merece y honra a quien honra merece. Bendice a tu iglesia, Padre, este día. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pasaje más, iglesia. Salmo 145. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Esa generación depende de ti y de mí. Legado es dejar en ellos lo que has aprendido hoy. Dios te bendiga.